¿Se puede ver la pantalla compartida? Sí, profe, súper bien. Excelente. Bueno, entonces, explicarles hoy sobre el concepto de Machine Learning. En español significa aprendizaje de máquina. Y es la manera que está de moda de que los sistemas pueden interpretar su entorno, ya sea para obedecer órdenes o también para usar lo que aprenden del ambiente para fines comerciales. Por ejemplo, algo que está muy de moda es que nosotros hablamos de viaje con nuestros celulares. Por ejemplo, quisiera ir a Cancún y al abrir Google o el Facebook ya te sale paquetes promocionales para Cancún. Suele suceder y eso se llama aprendizaje de máquina, que cuando interpreta que una persona, cierto usuario, dice ciertas palabras, entonces el software ya comienza a generar información a través de eso. Entonces, aprendizaje de máquina o aprendizaje automático es la rama de la inteligencia artificial enfocada al estudio de sistemas que pueden aprender a partir de datos y optimizarse a sí mismos. Aprende del contexto y para eso tiene que estudiar patrones de millones de datos. La máquina que realmente aprende es un algoritmo que revisa los datos y es capaz de predecir comportamientos futuros. También, como aquí lo dice, está relacionado a la inteligencia artificial porque son softwares que aprenden por sí mismos. ¿Qué se puede hacer con Machine Learning? El ejemplo que había dicho recién, que identificar si un cliente está descontento y cuándo podría dar de baja un servicio basado en informaciones de otros clientes. Eso es una de las cosas también en el aspecto comercial. Podría detectar fraude en transacciones de acuerdo al comportamiento natural de un cliente. También en lo comercial, un software también podría detectar automáticamente que un usuario está haciendo un fraude a la empresa. Puede predecir fallos en equipos. Por ejemplo, si un equipo se apaga inesperadamente muchas veces, ya podría predecir que ahí va a ocurrir una falla. Proveer de que empleados serán más rentables para la compañía al siguiente año también. Imagínense que el software le diga automáticamente al jefe, bueno, este es el usuario que rinde más, ¿verdad? Ya sea por todos los usos que le dio al software durante un tiempo determinado. Proveer que predecir tráfico urbano, reconocer personas con actitudes peligrosas en una estación o tren o en un aeropuerto. También predicción. Reconocer rostros de personas con antecedentes también sería un uso. Estudiantes de especialización con alta probabilidad de abandonar la universidad en un próximo semestre también podría ser. Entonces, es muy interesante la rama de inteligencia artificial, Machine Learning. Aquí, este es un ejemplo, tal vez viendo de esta manera no se entiende lo que es. Pero estos son los gráficos de análisis de algoritmos genéticos, ¿verdad? El algoritmo que trabaja dentro de Machine Learning se llama algoritmo genético y es de esta manera como se relacionan un dato con otro dato para predecir típica la actividad, posible fraude. Acá hay un posible fraude. Es un ejemplo. Entonces, entre los muchos y muchos usos del Machine Learning que están relacionados a ciertos campos, los campos podrían ser minería de datos. Minería de datos es lo que las personas ahora está de moda, ganan dinero con eso, con el tema de Bitcoin. Minería de datos es Bitcoin. Recuperación y reconstrucción de información también es una rama. Voy a mirar un poco algo si yo estoy grabando. Se está grabando, sí. Sí, profe. Descubrimiento de conocimiento, reconocimiento de patrones, métodos probabilísticos, Big Data. Entonces, son los usos del Machine Learning, ¿verdad? Cuando escucha hablar de estos, teoría de datos, Big Data, se está hablando de esto, de softwares inteligentes que tienen la capacidad de aprender por sí solos, a diferencia de un software desarrollado a medida para que haga lo que se dijo que haga.
en la computación natural, en la estadística multivariable, en la optimización de operaciones, en investigaciones de operaciones, en agencias y sistemas, en computación paralela. ¿Y por qué es importante? Se usa en Google. Google, por ejemplo, desarrolló satisfactoriamente redes neuronales que reconocen voces en teléfonos Android e imágenes en Google Plus. Eso es cierto, como le había dicho, si hacen una prueba y hablan al micrófono de su teléfono y comienzan a decir quiero irme a Florianópolis o lo que sea, ¿verdad? Y eso realmente da una respuesta enseguida cuando abren que le ofrecen promociones, ¿verdad? Y eso es porque Google tiene este Machine Learning de reconocimiento de voz. E importancia, las apuestas tecnológicas se están enfocando cada vez más en reconocimiento de datos, de imágenes de voz y de textos, en el banco, en los transportes, en Internet y en el mundo de la salud también. En Facebook, Machine Learning se usa para orientar a anuncios e identificar rostros y objetos en fotos y videos. Entonces, algo muy simpático que las personas consumen bastante esto de cómo va a ser tu hijo, si pones tu foto con la foto de tu pareja y se ve cómo va a ser el rostro de tu hijo, por ejemplo. Vos sabés que eso está muy de moda, profe, por ahora. Todo el mundo está haciendo. Sí, eso es Machine Learning, eso es el hecho de que toma los rastros de las dos fotos y hace un cruzamiento y pone un poco la nariz del uno, el ojo del otro y así. Así mismo es. Dame un ratito que hay un ruidazo. Un ratito. Bueno, ahora sí, me están cortando mi pasto y por eso. Ah, no te preocupes, profe, no se escuchó nada. Ok. Bueno, otro ejemplo hay una máquina que genera patentes, era muy interesante para las municipalidades y todo. El científico John Casa, padre de la programación genética, ha desarrollado una máquina con capacidad de inventar y patentar elementos artificiales, dentro de lo que se encuentran cosas de la NASA, automovilística, canciones, cepillo de dientes, 1 millón de nuevas palabras. O sea, es una máquina que puede hacer patentes. Significa cuando vos haces una invención y esa invención está a tu nombre, entonces automáticamente eso ya se detecte cuando alguien quiera patentar algo parecido, que de ahí ganó, fulano ya inventó algo, está a nombre de fulano. Tipo de Machine Learning están los supervisados y los no supervisados. Se divide en aprendizaje supervisado, aunque puede parecer que primero se refiere a la predicción con intervención humana. Y la segunda no, estos dos conceptos tienen más que ver con qué hacer con los datos. Entonces, el tema de supervisado el objetivo es hacer predicciones en futuro basado en comportamiento o en características que han visto los datos almacenados y también llamado conocimiento a priori. Esto permite buscar patrones en datos históricos relacionados en el campo de objetivos. Por ejemplo, correo electrónico como etiquetado de spam o legítimo por parte del usuario. Entonces, el algoritmo supervisado es cuando se desarrolla con un fin de que mediante el comportamiento de los datos generados finalmente pueda clasificar, hacer clasificación de que si es spam o es legítimo, en este ejemplo. Y el no supervisado
usa todos los históricos de datos y los explora en alguna estructura o de forma organizacional. Por ejemplo, es frecuente el uso en problemas de agrupación, como buscar clientes con características o comportamientos similares en campañas de marketing segmentado. Entonces, lo que más se usa es esto, no supervisado, donde se relaciona, por ejemplo, personas que quieren ir a tal lugar, personas que quieren tales productos, entonces, como estrategia de marketing. Y para desarrollar software de Machine Learning, ¿cuáles son las plataformas existentes? Están los de código abierto y los comerciales. En mi experiencia particular con software de Machine Learning, yo tengo una experiencia en reconocimiento de imágenes con TensorFlow, que es el hecho de que, por ejemplo, se almacene varias imágenes de rostros y que una cámara puede identificar dónde está la persona, dónde fue vista por última vez. Un ejemplo de algo que yo hice. Otro ejemplo que llegué a trabajar es con un software comercial en MATLAB, también para hacer predicciones. Estoy trabajando ahora en un proyecto con la gobernación en relacionar la ivermectina con COVID-19. Meter todos los datos de las personas con COVID-19 que tomaban ivermectina y deducir a cuántas personas ivermectina le va a hacer bien, le va a mejorar los síntomas. Es también un trabajo que estoy haciendo ahora con la gobernación de aquí de Alto Paraná, que repartió 16.000 ivermectinas. Si vos sabés que, profe, justo la vez pasada estaban comentando ahí en el trabajo que se disminuyó más el tema del COVID después que se hizo después que repartieron por ahí ese remedio. Sí, vos sabés, no está científicamente comprobado, pero tipo, hay un resultado para las personas que toman y que no toman. El que toma tiene carga viral menor y los síntomas también disminuyen. Sí, Entonces, así. entonces para ustedes como alumnos que quieran practicar, hacer algo con Machine Learning, pueden trabajar con la herramienta de la clase pasada, que es TensorFlow. Ese es un software online donde se cargan los datos iniciales, se configura y te saca finalmente un resultado. Eso es a modo de práctica. Después, si alguien conoce Python también es muy interesante para hacer predicciones. Yo tengo una experiencia que trabajé con un alumno del 5º año en su tesis, predicción de enfermedades respiratorias. Y el objetivo era así, predecir en qué hospital regional va a haber más casos de internaciones por cuadro respiratorio. Y cómo se alimentaba el software. Que cada semana, cada hospital regional del Alto Paraná pasa un reporte de cuántos casos atendió y cuáles fueron los motivos, ¿verdad? Entonces, cuando era un motivo cuadro respiratorio, entonces cargábamos en el software, Entonces pudimos ver cuál de los hospitales tiene mayor número de demanda y ahí comenzar a hacer predicciones de cuáles de los hospitales que van a tener más demandas, cuántos posibles muertos va a haber. Entonces, ese es un software que se hizo con Python, un algoritmo que se hizo con Python. Entonces, es muy interesante, ¿verdad? A modo de práctica, de investigación. Nosotros como ustedes como futuro ingeniero, yo como ingeniero, es muy interesante trabajar en el área de Machine Learning y predicción. Entonces, yo aconsejo que pueda ir practicando con TensorFlow el ejercicio de la clase pasada. Si tenés un tiempito hoy, hacerlo, Sole. Bueno, profe, voy a mirar.